Y continuamos hablando acerca de la salud, un tema que hoy tiene un lugar vital en nuestro programa. Y en este caso nos vamos a ocupar de las enfermedades estacionales. Llega el otoño y con ella las enfermedades que se van a presentar este año seguramente con más fuerza. Vamos a hablar con el doctor Oscar Hilal, quien además es el jefe de Departamento Infanto-Juvenil del CIPROSA, cargo que ocupa actualmente, pero de una gran trayectoria. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias, Oscar, por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, doctor, el año pasado, y esto fue una novedad cuando terminaba el invierno, realmente hubo, debido a la pandemia y a la cuarentena y al aislamiento y después también a una etapa de distanciamiento fuerte, muy pocos casos de enfermedades estacionales, ¿no? Como la bronquiolitis, la gripe, sí, entre otras. Hemos tenido el año pasado muy pocos casos de las enfermedades propias del otoño y del invierno. Esto en Tucumán ya tenemos una gran experiencia en esto. Acuérdense que por ahí, por el año 90, cuando tuvimos los primeros casos de cólera y hubo una epidemia de cólera, todos los medios de difusión y desde el gobierno en ese momento se hacía digamos, prevención, se hablaba de prevención, se hablaba del lavado de manos, se hablaba de los cuidados higiénicos y dietéticos. Estamos hablando del año 90 y durante 2 o 3 años no hemos tenido muchos casos de diarreas estivales en Tucumán. Es decir, el hecho de que haya tanta difusión y tanta publicidad y que se dé tanta importancia a los métodos de prevención de enfermedades nos ayuda. Eso pasó el año pasado, entre la cuarentena, entre que la gente aprendió a cuidarse un poco más, aprendió a lavarse las manos, aprendió a usar el alcohol en gel y todos los medios de protección que había, hemos tenido muy pocas enfermedades virales estacionales. A tal punto que el doctor Medina Ruiz dijo en su reportaje recién que no se detectó ningún caso de influenza A ni B. Claro. Sí. Tampoco hemos tenido casos de bronquiolitis. Doctor, hubo algunos casos esporádicos, pero nada importante. Para los papás y las mamás que nos están viendo, bueno, hay mucho de, bueno, con respecto al COVID, es el rango etario de los chicos que pueden presentar síntomas de COVID. Más que nada para llevar tranquilidad, ¿no? Esta cuestión de si tiene un poco de fiebre o el dolor de garganta o un poco de angina o mucosidad, ¿cuál sería? Lo que pasa es que hablar de COVID es hablar de una enfermedad viral. Claro. Y las enfermedades virales tienen una evolución o una forma de presentación muy similar todas. En la mayoría de ellas hay agitación, hay tos, hay secreciones nasales. Estas enfermedades virales se dan mucho en otoño y en invierno y la sintomatología es muy similar. Claro. Por ahí uno cuando está viendo al paciente puede detectar alguna diferencia entre una y otra. Siempre el pediatra habla con la mamá y le explica a la mamá cuando la mamá va con sus niños por un cuadro febril, le explica de que la mayoría de los cuadros febriles en los niños son producidos por virus. Bueno, el coronavirus es un virus más que produce enfermedades respiratorias y que afecta mucho. Afecta a los niños, afecta a los grandes, afecta a todas las edades. Por supuesto que la incidencia en gente mayor ha sido mucho más importante y la afectación en gente mayor de 60 especialmente ha sido bastante crítica y fatal. Sí. Pero bueno, yo creo que el año pasado ha sido un año muy duro para salud, un año muy duro en cuanto a tener que hacer aprendizaje, en cuanto a tener que equipar hospitales, armar hospitales de campaña. Desde el Ministerio de Salud, desde el CIPROSA se han hecho muchísimas acciones. Por ahí algunas han trascendido a nivel de la opinión pública, otras no han trascendido, pero el sistema de salud, desde la ministra de Salud para abajo hasta el último empleado del CIPROSA, han trabajado todo el año estresados y con mucho esfuerzo. Ha sido un año muy laborioso. Yo creo que este año también se está presentando igual.
las perspectivas que tenemos de acuerdo a lo que estamos viendo día a día y que nos ha explicado también el doctor Medina Ruiz recién, las expectativas son bastante críticas y complicadas, así que por favor, lo más importante es cuidarnos entre todos, evitar estar en lugares donde haya una aglomeración de gente, donde haya muchas personas, y cuidarnos con todas las medidas higiénicas que pueda haber para tratar de evitar que nos Doctor, afecte. si nosotros el año pasado hemos tenido una cantidad de casos tan bajos debido a todo esto que nos acaba de comentar, este año la pandemia nos encuentra en otra situación, nos encuentra circulando, llevando una vida relativamente normal, sí, con cuidados, con precauciones, pero ¿qué previsiones tienen respecto de los casos de bronquiolitis, sobre todo volcado a los niños, ¿no? Y a los jóvenes, que es su especialidad? Bueno, mire, este año ya hemos empezado a ver cuadros de enfermedades respiratorias independientes de COVID-19. Hemos visto bronquiolitis, hemos visto virus respiratorios que están empezando a circular. Ahora, el año pasado no circularon porque también no había circulación de gente. Hoy tenemos la situación un poco más liberada, la gente ha salido un poco más, está saliendo más. Tenemos que han comenzado las clases con todos los cuidados que se está teniendo para que esté la presencialidad vigente, pero bueno, es muy posible que tengamos casos de enfermedades respiratorias. Tratemos de cuidarnos, de protegernos. Yo creo que la mejor forma es la prevención. Y ante estos casos, porque de pronto usted recién nos decía que los síntomas son similares, ¿no? Respecto de la COVID o de una bronquiolitis o de una gripe, ¿cómo hacer en casa para notar la diferencia o cómo actuar? ¿Hay que ir por los dos? Pienso que puede ser COVID y pienso que puede ser alguna otra enfermedad. ¿Qué hago? Cuando nosotros estamos frente a una epidemia y más aún que estamos frente a una pandemia, uno tiene el derecho como médico a decir que todo el que atraviesa el consultorio y que tiene fiebre, que tiene tos o que tiene agitación, es COVID. Es COVID. Claro. Entonces, primero pensemos que es COVID. Sí. Sabemos, por supuesto, el médico después empieza a analizar, a hilar más fino, de acuerdo a cómo se van presentando la sintomatología del paciente. Una bronquiolitis afecta mucho más a niños, afecta a niños, fundamentalmente a niños menores de 6 meses. Esos son los niños que por lo general requieren internación. Acuérdense, hace algunos años que llegaba la época, mayo, junio, julio, agosto, teníamos 2 o 3 picos altísimos de bronquiolitis y bueno, que saturan todos los sistemas de salud. No solamente saturaban los sistemas de salud de Tucumán, saturaban los sistemas de salud de todos los hospitales pediátricos del país. Qué sé yo, como ejemplo, que me acuerdo que en nuestra guardia del hospital de niños teníamos capacidad para 10 pacientes, llegábamos a tener a veces 30 pacientes que amanecían en el hospital. Y por ahí amanecían la mamá con su niño en una silla y con un tubito de oxígeno, nebulizando o aportándole oxígeno. Eso mismo pasaba en todos los hospitales. En el hospital Garrahan, que es nuestro hospital referente nacional, cuando venía la época de la bronquiolitis se suspendían hasta incluso los electroencefalogramas y en esos lugares se internaban pacientes. Se internaban pacientes en los pasillos. Bueno, eso nos pasaba todos los años con la bronquiolitis. Después el sistema de salud se va tranquilizando cuando ya van disminuyendo los casos. Pero bueno, con coronavirus nos pasará lo mismo y bueno, tendremos que aguantar. El sistema de salud está formado por mucha gente que le pone muchas garras, muchas ganas. Estoy hablando de enfermeras, de médicos, de kinesiólogos, que hoy es casualmente el día de semejante auxiliar. Hoy es el día del kinesiólogo, ya que estamos, vaya un saludo para todos los kinesiólogos que desde hace algunos años vienen a cumplir un rol fundamental, especialmente en el paciente crítico, en el paciente de terapia intensiva, en el paciente que está conectado a un respirador. Claro. ¿Ah, sí? Por ahí se habla del paciente en respirador, que uno dice, sí, está en respirador. Que un paciente en respirador requiere mucha atención. Lo correcto sería que cada 2 horas o cada 3 horas, a lo sumo, ese paciente reciba una kinesioterapia, reciba kinesioterapia y aspiración. Es decir, un paciente de terapia intensiva
no es solamente el aparatito que es el respirador, que podemos comprar mucho y tener. Sí. Tiene que tener una enfermera capacitada, tiene que tener un kinesiólogo capacitado y por supuesto un médico capacitado. Hacer asistencia respiratoria mecánica es muy, pero muy, muy complejo, muy complicado. Las cosas varían segundo a segundo. Que se programe, en vez de que respire 15 veces por minuto, que respire 16 veces por minuto, significa una serie de cambios en el medio interno del paciente que es complejo, así que hay que seguirlo. Un paciente en respirador necesita una atención ahí integral, a la par. Doctor, la última con respecto al tema de los niños y niñas, el tema de la medicación, cuando cuando usted decía recién puede ser COVID, arranquemos con eso. ¿Va a cambiar después cuando evolucione el cuadro? El tema de la medicación va cambiando, pero tanto para la bronquiolitis como para el COVID y como para el sarampión, como para la hepatitis, como para todas las enfermedades virales, no hay mucha medicación que se pueda dar. Es decir, nosotros hablamos de COVID, pero bueno, qué sé yo, en la época de la epidemia de sarampión, iban a una guardia del hospital de niños por día, por decir, 500 niños a la consulta, y 480 tenían sarampión. Es decir, el virus del sarampión hacía estragos, era muy contagiante. Y no hay tampoco tratamiento, es decir, las enfermedades virales no hay mucho para hacer, más que hacer sostén, mantenimiento, cuidado. Doctor, una pregunta. ¿Es fácil o en la primera consulta se puede diagnosticar que es COVID u otra enfermedad o hay que hacer una serie de estudios? No, se puede presumir. El médico puede presumir que pueda estar, podamos estar pensando en COVID. Bien. Primero, lo que yo le decía, si entra un paciente a mi consultorio y está con fiebre, con tos, la mamá dice que lo ve decaído, hoy en día con la pandemia tengo que pensar en COVID. Y después si no es COVID, bienvenido sea, mejor. A lo mejor lo reviso, veo, a lo mejor tiene alguna cosa puntual en la garganta o a lo mejor tenga algún otro cuadro que me haga pensar en otra cosa. Pero primero COVID y después los demás. Después lo demás. Doctor, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Por el tiempo. Y gracias Muchas gracias a ustedes.